Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy os quería hablar del aburrimiento. El aburrimiento es, digamos así, una emoción necesaria. ¿Por qué es necesario aburrirse? Porque como todo en la vida, el aburrimiento equilibra otras cosas. El aburrimiento, digamos que es la compensación a la curiosidad y al deseo de saber y de conocer. ¿Y por qué el aburrimiento lo compensa? Porque un exceso de curiosidad o una curiosidad demasiado extrema o una curiosidad que al final no nos va a permitir hallar la satisfacción, no nos va a servir para nada. Es decir, nada más que para crearnos pues ansiedad. El aburrimiento compensa ese exceso de curiosidad porque si pensáis en el ciclo, nosotros tenemos un deseo de saber o de tener conocimiento. Esto estimula nuestra curiosidad, la curiosidad lleva a una indagación, a una búsqueda. Todo esto se puede originar en la perplejidad o en el asombro que algo nos causa, y todo este mecanismo lleva a que al final obtenemos algo que se convierte en una recompensa, pues obtenemos una sabiduría, un conocimiento, algo que nos satisface, y en esa satisfacción reposamos, descansamos, y ahí quizás puede llegarnos el aburrimiento y una especie de el reposo del guerrero. ¿Qué pasa cuando todos estos mecanismos no están compensados? Es decir, cuando el aburrimiento es algo que aparece con más asiduidad de la normal, y cuando el aburrimiento en algunos casos se transforma en desidia, cuando no aparece esa perplejidad, no aparece esa curiosidad, y todo se nos convierte como pues eso, en un aburrimiento generalizado, pero lo que nos está haciendo es quitándonos la energía de vivir. ¿Qué pasa cuando esto aparece? Pues lo que ocurre es que lógicamente nos genera problemas. ¿Por qué en nosotros aparece más el aburrimiento? Porque todo el mundo se aburre, es evidente, ¿no? Si no, no existirían tantas redes sociales ni la gente estaría en la cola del supermercado mirando el móvil. Pero, ¿por qué aparece el aburrimiento en nosotros más? Hombre, hay muchísimas explicaciones y para todos los gustos. Al final, yo creo que es una mezcla de todas ellas, ¿no? Si lo pensáis, es un cerebro muy activo, con muchas más conexiones neuronales, que todo el rato está pidiendo marcha, está pidiendo dame algo, dame alimento, ¿no? Muéveme, ¿qué hacemos parados? Pero también puede ser que tenemos más vivo un cerebro reptiliano y antiguo, que si os fijáis, si os recordáis de la película Trolls, hay un momento en el que cuando Poppy se va a rescatar a sus amigos, de repente hay una planta que se come otra planta, que se come a otra planta, que se come a otra planta, ¿no? Es como estas cosas que suceden en la naturaleza, en los documentales de animales, que parece que si te quedas parado, alguien viene y te come. Entonces, yo creo que, aunque no es exactamente ese, porque eso es lo que nos generaría, o el instinto del miedo, o el estrés, que es el que nos mantiene vivos, yo creo que esa cosa nuestra tan que tenemos dentro, que supongo que muchos habréis experimentado, de como esa sensación de no me puedo quedar parado, de uy, como me voy a quedar sentado en el sofá, o esa cosa de no he hecho nada, o no he hecho nada con mi vida, o no, esa nada, ¿no? Esa sensación de como no me puedo dejar, no puedo, o si no produzco un montón de cosas en el día de hoy, es que no he sido válido. Pues yo creo que esto nos viene de esta cosa ancestral y reptiliana, de esta cosa, digamos, prehistórica y cavernícola, que decíamos, si no me muevo, si no estoy en continuo movimiento, no, pues a lo mejor me comen o me muero, ¿no? Entonces es como un instinto, una cosa primitiva que yo creo que en nosotros está más acendrada. ¿Cuál es el problema de este aburrimiento que en nosotros es tan intrínseco? Pues que nos agota desde pequeños, y lo tenemos ahí desde pequeños. Vosotros, todos aquellos que tenéis hijos, personas con altas capacidades o no, pero que tenéis niños con altas capacidades, sabéis lo que es el aburrimiento, porque se lo oiréis decir muchísimas más veces que a los otros niños, que también se aburre mucho y también lo dicen mucho. Pero lo de los nuestros es constante. Me aburro, y sobre todo el no quiero ir al colegio porque me aburro. Entonces, que este aburrimiento, ¿de dónde nace? Como os digo, es un aburrimiento que lo genera nuestro cerebro, y lo genera más a menudo que en las demás personas, porque no hay un equilibrio en ese círculo que debería ser virtuoso de emociones, de asombro, perplejidad, curiosidad,
aburrimiento. Y en nosotros muchas veces ese círculo se rompe por una cosa, porque la curiosidad nos lleva a descubrir cosas que no nos gustan o a obtener cosas que no nos agradan. Porque muchas veces cuando conseguimos cosas somos punidos por ello. Es decir, muchas veces nosotros cuando la curiosidad nos lleva a estudiar más, pues sacamos una mejor nota y eso crea a lo mejor un resentimiento en los otros o que nos empiecen a llamar el empollón, el listo, o que destaquemos. En ese destacar y en ese estar bajo el foco, a lo mejor empezamos a tener una atención no deseada que nos granjea enemistades y que nos dificulta mucho la socialización. Entonces decimos inconscientemente, porque no es un pensamiento consciente, decimos la curiosidad mató al gato, ¿no? Y empezamos a pensar sin querer que quizás la curiosidad no sea algo tan positivo, porque todo lo que descubrimos con ella no nos agrada. Y entonces no entramos en ese círculo virtuoso de la curiosidad, de la perplejidad que nos lleva a la curiosidad, que nos lleva a la satisfacción cuando conseguimos saber cosas, y que luego nos lleva a un periodo de calma que sería el periodo de aburrimiento. Y nosotros pasamos directamente de esa curiosidad satisfecha o no satisfecha, porque muchas veces nuestras curiosidades son ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué si existe Dios, si no existe? ¿Por qué nos tenemos que morir si yo no quiero? Etcétera, etcétera. Y son curiosidades que no pueden llegar a ser satisfechas. Entonces, todo eso, o el exceso de curiosidad o el exceso de curiosidad no satisfecha, nos puede llevar a una parte tremenda del ciclo, que es la parte no virtuosa del ciclo, que es la desidia. Y como os decía, esa apatía vital y esa falta de deseo de vivir o de disfrutar de la vida, porque al final, si os dais cuenta, el origen del círculo virtuoso está en el asombro, en la perplejidad, en tener la mirada de niño, en descubrir, en mirar y decir oh, qué bonito es el cielo, qué bien huele esta flor, qué maravilla de día, o qué bien me lo estoy pasando en este instante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, digamos que no es exactamente así, pero en cierta manera no podemos satisfacer todo el tiempo nuestro deseo de no aburrirnos, porque como os digo, al ser algo intrínseco, que tendría muchas explicaciones y hay muchas, y que como os digo, para mí es la mezcla de todas ellas, ¿no? Porque todavía no una sola pues para mí no es satisfactoria, ¿no? Pero imaginaros que es este ordenador que tiene una capacidad instalada muy grande y que pudiera hablar. Y os estaría todo el tiempo diciendo, yo quiero hacer cosas, no me tengas aquí parado, ¿no? Porque yo tengo mucha capacidad de hacer muchas cosas y me tienes aquí aburrido. Entonces, dame. Entonces, como os digo, no podemos siempre satisfacer esta curiosidad. ¿Por qué? Porque el problema está en que esto es como si sois una persona que tenéis mucha ansiedad y entonces tenéis mucho deseo de comer con la ansiedad. Lo que no podéis hacer es satisfacer ese deseo continuamente y comer 3000 calorías al día como hacía Elvis Presley o 4000, porque acabaréis como él, ¿no? O sea, reventando, gorditos y con 1000 problemas de colesterol, etcétera. Es decir, lo que hay que ver es dónde está el origen del problema. Y el origen del problema de nuestro aburrimiento es esa continua petición de nuestro deseo, por lo que sea, de dame marcha, marcha, de necesito saber, necesito aprender y necesito moverme. Y eso hay que aprender a rebajarlo un poco, porque si no lo rebajamos, podemos caer en ir alimentando continuamente eso como si estuviéramos todo el rato comiendo y al final vamos a crear otros problemas. Entonces yo no digo que tengáis que enseñar a los niños a aburrirse en el sentido de que no tengan curiosidad, no exploren, no aprendan o no se muevan, pero sí que tenemos que ir inculcándoles un cierto concepto de hay muchos momentos en la vida en los que uno se aburre, hay un montón de cosas en la vida que son repetitivas y aburridas y que las hay que hacer porque forman parte de la vida, y lo que hay que hacer es encontrar la gracia en la monotonía, en el aburrimiento. ¿Y cómo hacemos todo eso? Siempre os lo digo y que no caiga en saco roto. Muy importante la alimentación equilibrada para mantener todo nuestro sistema de neurotransmisores, de hormonas, de química cerebral organizado y lo más sereno posible. Muy importante el ejercicio físico, para gastar los excesos de energía, todos esos excesos de toda esa ansiedad, todo ese estrés interior, que todo eso se gaste de una manera positiva y no se nos quede dentro de la cabeza
dándonos la lata, ¿no? En cierta manera. Y luego también el sueño. Sé que muchos de nosotros y de vosotros tenéis problemas con el sueño, pero hay que intentar solucionarlos para tener un sueño de calidad, porque ya sabéis que cuando el cerebro no descansa, pues genera muchos problemas, porque una parte muy importante que se hace durante el sueño son los sueños precisamente, soñar, tanto los sueños como las pesadillas, porque durante ellos el subconsciente va gestionando y va ordenando. Digamos que es la desfragmentación del cerebro. Hace poco una suscriptora me preguntaba, ¿cómo dejo de pensar en algo? ¿No? ¿Cómo dejo de estar focalizado en algo? Eso es un pensamiento obsesivo, cuando uno se obsesiona con una cosa. Y los pensamientos obsesivos en muchos casos surgen por falta de un buen descanso y de un descanso adecuado y por falta de una buena desfragmentación cerebral, que es la que se produce durante el sueño. Entonces, entonces muy importante, como os digo, estas tres patas, ¿no? Tanto el buen descanso como la buena alimentación, como el ejercicio. Y luego, por otro lado, también muy importante, que ya lo tratamos en un vídeo, la creatividad. Fomentar mucho la creatividad en los niños, porque la creatividad compensa mucho el aburrimiento. Claro, no una creatividad extrema que los lleve, como todos nosotros ya lo sabéis, es decir, nosotros somos gente de extremos, no vivimos en el equilibrio nunca. Entonces, como no vivimos en el equilibrio, ahora yo os digo fomentar su creatividad, claro, pero tampoco tanto que estén en clase y como estén aburridos estén totalmente desconectados de lo que esté ocurriendo, ¿no? Pero sí fomentar una creatividad que les lleve a tener una cierta capacidad de entretenimiento en momentos aburridos, que no son los de clase, ¿no? Y luego enseñarles o ir explicándoles ese concepto a los niños de papá y mamá también se aburren. Y hay muchos momentos en la vida que son aburridos. Y tenemos que ir encontrando la magia en los momentos aburridos. Porque tenemos que aprender a descansar. Y tenemos que aprender que no hacer nada, o que estar sentado en el sofá, o que no haber escrito un bestseller cada día, o no haber hecho, no sé, 1000 obras de caridad, o no haber salvado a toda la humanidad cada minuto de la vida, no es estar malgastándola. Porque eso es otro concepto que subyace en nosotros, sobre todo de adultos, detrás del aburrimiento, ¿no? Esa sensación de estar malgastando, ¿no? De ese miedo que tenemos a la muerte, a la enfermedad, a esa pregunta que tenemos ahí sin respuesta, que como os decía es una curiosidad que nunca podemos satisfacer, y como no la podemos satisfacer nos obsesiona, nos asusta y nos lleva a la desidia, nos saca del círculo virtuoso. Entonces tenemos que conseguir volver a situarnos en ese equilibrio virtuoso de me asombro con las cosas, tengo esa curiosidad que me lleva a aprender otro idioma, a aprender un baile nuevo, a tocar un instrumento, a estudiar otra carrera, a mirar vídeos en YouTube de lo que sea, pues a aprender beatbox, no lo sé, yo hace poco me he puesto a aprender beatbox, esto de hacer ruidos haciendo ruidos con la cara, con la boca. Y bueno, me divierto mucho, es decir, en momentos donde mi cabeza se va por los cerros de Úbeda y empiezo a pensar cosas malas, porque el aburrimiento lleva a la cabeza a caminos tortuosos y a esas otras cosas de las que hemos hablado, de los pensamientos negativos, de las obsesiones, etcétera. Bueno, pues de esas cosas sales poniendo en marcha la curiosidad y poniendo en marcha el aprendizaje y obligándote a estructurarte y aprender cosas. Si os dais cuenta, todas las grandes civilizaciones de la humanidad o las grandes instituciones que han funcionado bien han funcionado en base a estructura, orden, alimentación, ejercicio y sueño. Y os estoy hablando de los romanos que construyeron un imperio, os estoy hablando de las organizaciones monásticas, os estoy hablando del ejército, es decir, os hablo de instituciones que albergan a muchas personas y que consiguen mantener un equilibrio en base a estructura y horarios, alimentación, sueño, deporte y aprendizaje, ¿no? Entonces, y estar ocupados, es el famoso hora et labora monástico, ¿no? Es decir, cuando no estás laborando, cuando no estás haciendo cosas, tienes que estar orando, porque no te puedes aburrir. Pero claro, como nosotros llevamos todos esto al extremo, ojo con esto, no lo llevemos al extremo, porque tampoco podemos estar produciendo todo el tiempo, porque esto también nos puede llevar a en un momento determinado de la vida, cuando por lo que sea tengamos que parar, por lo que sea, si no estamos bien estructurados y hemos aprendido
a que hay momentos en que tenemos que estar parados y que estar parado no nos va a llevar a la muerte, si no hemos aprendido esto, a lo mejor en ese momento en la que la vida se nos impone y nos hace pararnos aunque no queramos, pues a lo mejor podemos en ese momento desestructurarnos o tener algún tipo de problemática. Yo he conocido a una persona que le pasó esto, pues una persona con altas capacidades que tuvo una vida muy exitosa. Todo más o menos lo hizo bien, ¿no? Con un cierto equilibrio. Y llegó un momento en su vida que por una determinada lesión se tuvo que parar. Y como se tuvo que parar unos meses por una lesión y tuvo que estar un tiempo en el hospital, pues de repente le entró un desconcierto y dijo, ¿y ahora qué? Y se desestructuró completamente. Y tuvo que digamos, meter el destornillador y la llave inglesa, ir reajustando todos los tornillos y reajustar todas las cosas para volver a decir, bueno, no puedo seguir en este ritmo de ir metiendo madera y madera y madera en el sistema, ¿no? Es decir, si comemos por ansiedad, vamos a analizar por qué tenemos ansiedad. No podemos dar comida todo el tiempo para calmar eso y tomar 4000 calorías al día, porque entonces al final lo que estamos solucionando por un lado lo estropearemos por el otro, ¿no? Entonces, no es una visión general esta que os quiero dar sobre el aburrimiento para que vosotros reflexionéis sobre ello, sobre el aburrimiento que podéis tener como adultos, el que pueden tener vuestros hijos, y si ese aburrimiento se ha transformado en vosotros en desidia y falta de energía, y cómo podéis ir sustituyendo eso por una sana curiosidad y saliendo de esa sensación como ya de estoy de vuelta de todo y ya poco tengo que hacer aquí porque no estoy conectado ya con nada, ¿no? Esto ya hemos hablado otras veces. No os desconectéis de la vida, no os desconectéis de las personas y no os desconectéis de todo. Como os digo siempre, hay muchas personas como nosotros y hay muchas personas que no son como nosotros con las que están dentro de nuestro rango y con las que podemos socializar. No todo el mundo es malo, no todo el mundo es negativo y aunque hay muchas cosas en las que estamos de vuelta de todo y hay muchas cosas sobre las que tenemos una visión muy diferente a los demás y eso nos hace sentir muy, muy aislados y muy en isolation, no podemos permitir que eso ocurra, porque tenemos que ser conscientes de que eso es un problema nuestro que tenemos que solventar para seguir conectados y para seguir en permanente curiosidad y en permanente perplejidad y como os digo también, permitirnos o permitiros aburriros y aprender a aburriros. También os recomiendo aquí, como siempre digo, la meditación, el mindfulness, el yoga, cualquier actividad que os permita, os he hablado del ejercicio, pero también cualquier actividad que os permita equilibrar y lograr una serenidad mental y una tranquilidad y un sosiego, que no sea esta cosa, ansia viva de tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo porque si me siento en el sofá me va a pasar algo. ¿Entendéis? Y esto también inculcárselo a los niños. No pasa nada por de vez en cuando aburrirse. No pasa nada y el mundo no se va a paralizar por ello, ni vais a ser menos exitosos en la vida por de vez en cuando estar aburridos. Lo que pasa que sí es verdad que sobre todo en el caso de los niños es muy importante gestionar ese aburrimiento para que no se vayan ni al extremo de meterse dentro de su cabeza por un exceso de creatividad y que se vayan ahí por culpa de que están aburridos y se desconecten, ni tampoco al extremo de como estoy muy aburrido me meto en mi mente y empiezo a pensar en cosas malas, ¿no? En pensamientos negativos, estoy sin papá y mamá, se van a morir, estoy fea, estoy feo. Es decir, con los niños es muy importante el equilibrio entre que estén incentivados y estén enganchados pues a la curiosidad y el aprendizaje y el aburrimiento, ¿no? Ese equilibrio. Así que nada más, espero que os haya sido de utilidad el vídeo de hoy y hasta otro día. Chao.